Eta, bueno, dakizuenez, gaur ESI-Cities jardunaldiak dira, bueltak eman genituen izen horren inguruan, baina azkenean ESI-Cities jarri dugu, eta ESI-Cities jardunaldiak pasaren astean egin genituen, pasaren astean eta aurrekoan beste bi saio, baina hau da saio nagusia edo zentrala, eta gaurkoa izango da batez ere hiri hezitzaileen inguruan. Jardunaldi hauetan, seguramente errepikatuko ditugu, baina batez ere aztertu nahi dugu udalerria eta heziketaren arteko lotura. Parte en cierta medida de un proyecto de investigación de la convocatoria de proyectos de generación del conocimiento 2023, que es Transcon, transformando contextos educativos diversos, presencia y participación comunitaria. Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí sí queremos trabajar un poco lo que es pues el tema de la educación a nivel municipal y a nivel comunitario y cómo pues en una ciudad todos los elementos, desde los centros escolares hasta un banco en un parque, son elementos educativos y cómo se puede trabajar eso en este caso específicamente desde la educación social. Para eso, hoy es la jornada central y en efecto pues tenemos una mesa redonda que vendrá después y inicialmente una charla de alguien que es una referencia en torno a las ciudades educadoras, que es Joan Subirás, que es un privilegio tenerle hoy aquí presencialmente en la facultad. Y antes que eso, pues ya estamos en la facultad, pues la decana saliente casi de la facultad, Urtxa Garay, pues va a hacer unas palabras de bienvenida. Vale. Egunon jardunaldiako zuzendari jauna, irakasleok, ikerlariok eta ikasleok, ondo etorriak Bilboko Hezkuntza Fakultatera. Lehenik eta behin, dekano gisa, fakultateko kide guztien izenean eskerrak eman nahi dizkizuet jardunaldi hauen antolakuntzan aritu zareten, irakasle, ikerlari eta ikasle guztiei. Es un honor contar con la presencia del profesor Joan Subirats en estas jornadas. Su trayectoria y contribuciones en el ámbito de las ciudades educadoras y otros ámbitos son una fuente de inspiración, creo que para todos y todas nosotras. Quiero también agradecer a todas las personas y ponentes que participaréis en la mesa redonda de después. Vuestro conocimiento y experiencia creo que enriquecerán también nuestras reflexiones y aprendizajes. Es una gran responsabilidad darles la bienvenida a estas jornadas tituladas Ciudades Educadoras Transformando Comunidades. En nuestra Facultad de Educación creemos firmemente que la educación es el pilar fundamental sobre el que se construyen sociedades justas, sanas, solidarias y sostenibles. Hoy nos reunimos, todos y todas, con la convicción de que las ciudades tienen un papel central en la transformación social. Son los espacios donde convergen la diversidad, la creatividad y los retos a los que se enfrenta la humanidad. Y es precisamente en este contexto donde la educación actúa como un catalizador de cambio. Una ciudad educadora, creo porque no soy experta en ello, no solo forma a sus ciudadanos y ciudadanas en competencias y conocimientos, sino que también cultiva valores que promueven la justicia social, el cuidado del entorno y la solidaridad entre las personas. Hablar de justicia en este momento y en este marco implica garantizar que todas las personas, sin importar su origen, género y condición socioeconómica, tengan acceso a oportunidades en equidad y equitativas de desarrollo. La educación, cuando es inclusiva y transformadora, puede derribar las barreras que perpetúan las desigualdades, convirtiéndose en una herramienta poderosa para construir sociedades más justas, como decía antes. Asimismo, el bienestar de nuestras comunidades depende de su sostenibilidad, tanto social como ambiental. Educar para la sostenibilidad significa formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de la interdependencia que existe entre nosotros y nosotras y nuestro entorno, capaces de tomar decisiones responsables y de actuar en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Pero no podemos lograr estas metas de manera individual. Necesitamos fomentar una visión compartida y colaborativa, una solidaridad que trascienda todas las fronteras. Una ciudad educadora, desde mi no saber, en esencia, creo que es una comunidad que aprende junta, que se apoya mutuamente y que trabaja unida por el bien común. Desde nuestra facultad nos comprometemos a seguir impulsando estas ideas a través de la formación de futuros educadores y educadoras, investigadores e investigadoras y agentes o cualquier agente para el cambio. Aspiramos a contribuir a la creación de ciudades que realmente eduquen, inspiren y transformen. Jardunaldi hauek aipatutako bidean
Ideia, lankidetza eta konpromiso berrian abiapuntu izatea espero dut. Guztion ardura den hezkuntza gaur egungo erronketara egokitzeko. Ondo etorriak berriro ere eta mila esker. Eskerrik asko Urtza, eta orain Miriam Ureta irakasleak egingo du Joan Zubidazen aurkezpena. Aurkezpen txiki bat, ezagutzen duzu egia da, baina ez da, merezi du gogoraraztea bere ibilbidea akademikoa eta politikoa bai. Bera bada doktorea Zientzia Ekonomikoetan por la Universidad de Barcelona y también ha sido el fundador del IGOP, del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, que está en la Universidad Autónoma de Barcelona. También fue su director hasta 2009. Ha ocupado la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown entre 2002 y 2003, profesor visitante de muchísimas universidades, de la Sapienza de Roma, SIDE, UNAM, la UBA en Argentina, New York University, miembro del consejo editorial de muchísimas revistas, colabora en diversos medios de comunicación, lo podéis escuchar en la tertulia de la SER, leer en El País. Eta badaukabe ibilbide politiko oso luze bat, bera izan da ministroa, unibertsitateko ministroa, de 2021 a 2023, pero previamente también trabajó, prestó sus labores en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Diputación Provincial de Barcelona entre 2019 y 2021. Los temas que suele tratar, que investiga y que le interesan y que los han traído aquí también, vinculan el análisis de las políticas públicas con la gobernanza, la gestión pública, también temas relacionados con la exclusión y la integración social, las innovaciones democráticas y la educación, por supuesto, que intersecta y dialoga con la ciencia política y gracias a ello le tenemos hoy aquí. Mila esker, eta emango diogu pausoa Joan Subirats. Muchas gracias. Gracias a todos por la presentación y sobre todo por la invitación a poder participar hoy en esta jornada, ¿no? El tema de ciudades educadoras es un tema que siempre me ha interesado desde hace muchos años porque creo que relaciona muy bien dos temas para mí muy importantes, que son la ciudad, que es un espacio de proximidad donde se articula todo, en la ciudad pasa todo y de alguna manera es una esfera, ¿no? El gobierno local clave a la hora de plantear e intentar resolver o mejorar muchos de los problemas que tiene la gente, y al mismo tiempo la parte educativa, que es, digamos, de alguna manera la que al final acaba constituyendo un elemento central de formación de las personas, ¿no? Hay un libro que siempre me ha parecido muy inspirador de Ian Gaff que se llama Necesidades Básicas, ¿no? En el cual intenta plantear como los elementos, digamos, centrales que independientemente del mundo y del país donde vivas, son claves en la construcción de tu propia personalidad. Él habla de salud. Sin salud es muy difícil que la gente pueda, digamos, desarrollar su propia autonomía y es un factor, como sabemos, central. Autonomía, ¿no? Con la construcción de tu propio ser autónomo, ¿no? Fijaos que cuando hablamos del final de la juventud es cuando la persona es autónoma, ¿no? Se sale de casa. Aquí tenemos una gran dificultad en España precisamente para poder hacer ese salto, ¿no? a la autonomía personal. Somos de los países con más atraso en este tema, también por un tema, como sabéis perfectamente, de vivienda. Autonomía, decía, y autonomía crítica, ¿no? La capacidad de no solamente ser autónomo, sino de poder decidir por ti mismo, ¿no? Salud, autonomía y autonomía crítica, ¿no? Y la educación forma una parte central en todo, porque hay una, como sabéis, una gran correlación entre la gente con niveles educativos altos y con mejores condiciones de salud. La relación entre educación y autonomía es central. Y no digamos la parte de educación o de autonomía crítica, ¿no? La capacidad de poder, digamos, discutir, ¿no? Los diagnósticos que otros hacen por ti, ¿no? Y la posibilidad de poder tener una presencia. Por lo tanto, realmente la educación es un factor central, ¿no? Y desde mi punto de vista se vincula mucho con la cultura, porque la cultura es lo que nos da la razón de vivir, la razón de ser, ¿no?
Y en ese sentido la nueva ley de educación del País Vasco creo que acierta cuando empieza, digamos, organizando la estructura de lo que es la educación hoy, habla de ser, saber y convivir, y empieza con ser, ¿no? Con esa idea de que la educación es un núcleo central en la construcción de tu propio ser, de tu propio digamos, devenir como persona, ¿no? Entonces, si tienes un planteamiento así general y, digamos, amplio de la idea de educación, el entorno donde se produce la educación no puede ser algo del cual, digamos, puedas prescindir, ¿no? O sea, no es lo mismo, digamos, educarte en Singapur, en Ciudad del Cabo, en Bilbao o digamos, en Rhodesia, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es decir, realmente el entorno es un elemento central. Yo me acuerdo muy bien de una película de Fernando Fernán Gómez, que los más viejos en el lugar se acordarán, quizá, La lengua de las mariposas, ¿no? Que era una película preciosa de un pequeño pueblo de Asturias, ¿no? Antes de la Guerra Civil, en la cual los niños que vivían desperdigados por caseríos y en pequeñas unidades iban todos a la escuela, y allí Fernando Fernán Gómez, que era el profesor, por decirlo así, les abría las puertas del conocimiento, ¿no? Es decir, ellos tenían mucho conocimiento de sus propios entornos, de las vacas, de los campos, digamos, de lo que les educaba, que era la familia, el entorno, el campo, el pueblo, el barrio, los amigos, pero les faltaba algo, ¿no? Que era eso que Fernando Fernán Gómez les daba cuando llegaban a la escuela, que se abrían las ventanas del conocimiento, ¿no? Tenían acceso a relacionar las mariposas con elementos de carácter científico o, digamos, el hecho de saber contar, que era básico para ir a comprar, con el mundo de las matemáticas, ¿no? Es decir, esa idea de que la escuela, en aquella época, hoy deberíamos pensar cómo la relacionamos, ¿no?, con la actualidad. En aquella época la escuela abría unas ventanas al mundo que les hacía, digamos, viajar fuera de lo que era su propio espacio natural. Hoy deberíamos seguramente pensar que a veces, ¿no?, si no somos capaces de mejorar el funcionamiento de la escuela y abrirla mucho más hacia el exterior, a lo mejor la gente viene con las ventanas abiertas, llega a la escuela y lo que se le hacen es cerrárselas, ¿no? Porque, digamos, si seguimos insistiendo en que, como decía Fray Luis de León en Salamanca, como decíamos ayer, ¿no?, y tenemos una visión catedralicia del funcionamiento de la educación, probablemente, digamos, hay un gran contraste entre lo que pasa afuera y lo que pasa dentro, digamos, ¿no? Por lo tanto, si digamos, de alguna manera el entorno se colaba en la escuela de Fernando Fernán Gómez, y hoy deberíamos conseguir que la escuela se abriera al entorno, ¿no?, para generar, digamos, unas dinámicas mucho más, diría, vivenciales, ¿no?, que de alguna manera relacionen eso que pasa, eso que decimos en la escuela con lo que pasa afuera. Sobre todo en un momento que es muy contrastante con el momento al cual estoy aludiendo de la película de Fernando Fernán Gómez. En aquella época podíamos decir que lo colectivo, lo comunitario, era central, ¿no? La familia eran familias extensas, amplias, donde las cuales los abuelos trabajaban, las mujeres trabajaban junto con los hombres, digamos, la estructura agraria, digamos, de familia extensa y de trabajo compartido era lo habitual. Por tanto, allí aprendías muchas cosas en la familia, aprendías muchas cosas en el barrio o en el pueblo, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, el pueblo hacía que cuando tocaba hacer la siega en un sitio, unos ayudaban a otros. Cuando tenías que hacer la vendimia, unos ayudaban a otros. Esa relación de articulación, de cooperación, digamos, de comunidad, era muy, muy central, digamos, ¿no? Y hoy estamos en el proceso, digamos, contrario, ¿no? Estamos en un entorno, y no digamos el trabajo, ¿no? El trabajo también tenía esa lógica, ¿no? Es decir, familia, barrio, pueblo, trabajo, ¿no? Tenían esa capacidad formativa, ¿no?, digamos, de ayudar y de complementar lo que la escuela
la escuela podía hacer, ¿no? Y hoy estamos en un proceso más complejo porque estamos en un entorno más individualizado, digamos, las familias ya, digamos, se están haciendo mucho más pequeñas en sí. ¿No? Me acuerdo que cuando yo tengo 3 hijas, la primera hija, cuando le tocó en no me acuerdo qué curso de primaria, le dijeron, tienes que dibujar a tu padre y a tu madre, ¿no? Y mi hija, Ana, que es la mayor, pues nos dibujó los dos. Cuando llegó Clara, que es la segunda, le dijeron, como había habido problemas, que en la primera, porque había gente que no tenía padre, no tenía madre, le dijeron, dibuja el padre o la madre, uno de los dos, ¿no? Pero cuando le tocó a Berta, que ya fue la pequeña, más tarde, le dijeron un familiar, ¿no? Que dijo un familiar, digamos, porque de alguna manera la propia estructura de acompañamiento, digamos, había tenido, ¿no? Se veía erosionada por esa propia realidad, digamos, ¿no? Y esto es algo que tiene sus puntos fuertes, ¿no? Y tiene también sus puntos débiles, ¿no? Y por lo tanto esa función que la familia podía hacer, que el barrio podía hacer o que el pueblo, pero también en un proceso de individualización que afecta también al ámbito laboral, ¿no? Cada vez hay más falsos o verdaderos autónomos, los núcleos de trabajo son más pequeños, más precarios, más inestables. Es decir, tampoco no hay aquella lógica de formación, ¿no? De aprendiz, ¿no? Que empezaba, que luego se convertía en maestro. Es decir, esos itinerarios formativos vinculados al trabajo tampoco se dan, ¿no? Y entonces ahí es donde realmente la idea de ciudad educadora es una idea que promete articular, ¿no? Promete, digamos, de alguna manera relacionar la escuela, abrir las puertas de la escuela, ¿no? Y hacer que se entienda desde la escuela que toda la ciudad es también un espacio educativo, que puedes aprender del mercado que tienes al lado, de la plaza, del espacio público que tienes más allá, que puedes, digamos, ir a conocer qué sucede en el museo o en la biblioteca, ¿no? Es decir, que hay una serie de instrumentos formativos que están fuera de la escuela y que pueden ser muy útiles desde el punto de vista formativo. Yo me acuerdo muy bien, una vez me invitaron a Menorca a hablar de esto y fui a un instituto fuera de Mahón, al lado de Mahón, que no estaba en la ciudad. Y me hicieron ir allí para hablar de ciudad educadora. Y les dije, pero vosotros no tenéis barrio aquí. Dice, no, bueno, vamos de cuando en cuando a Mahón, pero tenemos el cementerio. Digo, hombre, como sitio activo no parece un sitio, digamos, en el cual, dice, pues las clases de historia son fantásticas, porque mirando los nombres de las letras, de las familias, puedes empezar a hablar de dónde han venido, de dónde venían. Dice, desde el punto de vista de bellas artes, tienes todos los estilos artísticos reflejados en el cementerio, desde el punto de vista botánico, de la diversidad. O sea, de golpe descubrí que el cementerio era un gran instrumento educativo. Nunca me hubiera imaginado, digamos, que esto fuera así. Y realmente te das cuenta de que cuando has cambiado el chip, cuando te das cuenta que la escuela tiene sus límites y que fuera no hay límites, esa posibilidad es muy importante. Y al revés, ¿no? ¿Cómo puedes, digamos, construir ciudad o construir, digamos, identidad y sentido de vinculación, de pertenencia, si no trabajas con las escuelas, ¿no? y construyes con ellas esa relación, ¿no? Y ahí hay muchísimos elementos, digamos, sobre los cuales puedes intervenir, ¿no? Ahí, por ejemplo, no sé si aquí en el País Vasco se da, pero en Barcelona, por ejemplo, desde hace años se ha trabajado con la idea de que los patios de las escuelas son patios de la ciudad, ¿no? Es decir, que los patios son abiertos, y que por lo tanto no tienen un horario escolar, sino que pueden ser utilizados por la comunidad, por el barrio, también como un elemento importante. Hay algunas escuelas que utilizan las aulas de informática para formación de adultos, las bibliotecas de algunos institutos que están especialmente, digamos, bien provistos, también abren ahora para horarios del propio barrio. Es decir, la idea de que ese recurso, ¿no? Educativo es un recurso que va más allá, digamos, de la propia comunidad educativa en sentido estricto de la escuela o por ejemplo, pues
la relación entre las fiestas mayores de los barrios y las escuelas, ¿no? Cómo las escuelas participan, ¿no? en las fiestas mayores del barrio y de alguna manera trabajan en esa articulación. Me acuerdo de experiencias interesantes, por ejemplo, lo que hablaba del cementerio. A veces hay procesos de apadrinamiento, ¿no? Es decir, una escuela apadrina un parque o una plaza. Quiere decir que a partir de aquel momento hay unos días al año en que la escuela se dedica a trabajar en ese espacio, a mejorarlo, a tratar de que esté en condiciones, y esa es la aportación que hace la escuela al propio barrio. De otra manera, el barrio también puede intervenir, por ejemplo, con personas mayores que vayan a explicar lecciones de historia, historias vividas, historias personales, ¿no? Me acuerdo que fui presidente del AMPA de la escuela de mis hijas, y siempre nos costaba mucho conseguir que la gente viniera a la reunión que se hacía, me acuerdo, el primer jueves de cada mes, ¿no? Y entonces, porque esas reuniones eran las típicas reuniones donde iban los que les gustaba participar, ¿no? Entonces, aquel día, pues la orden del día podía ser qué pasa en la escuela, y uno de los puntos era la guerra de Ucrania, ¿no? Pues entonces hablabas de todo lo que ocurría en el mundo. Pero en cambio, si decías a la gente, a los padres y madres y a los familiares que participaran porque había un problema en la cocina o había un problema en la aula de informática, la participación era mucho mayor, porque para mucha gente participar es hacer, no es hablar y discutir, ¿no? Entonces, esa idea de la participación como acción es una idea que puede generar también muchos vínculos entre escuela y comunidad. Es decir, en el fondo, yo creo que ahora es más urgente que nunca hablar de ciudades educadoras, básicamente por el problema que tenemos de la segmentación social y de la individualización, ¿no? Esa fragmentación, ¿no? La falta de articulaciones de carácter comunitario que favorezcan, ¿no? Que ayuden a favorecer esa generación de comunidad, ¿no? ¿Por qué es importante la idea de comunidad? Bueno, hay un libro que se ha convertido en un punto de referencia también ahora cuando se hablan de estas cosas y en las ciudades sobre todo, que es el libro Palacios del Pueblo de Klinenberg, ¿no? Que se ha publicado en Capital Swing, que no es que diga cosas nuevas, pasa que cuando viene con el marchamo de una investigación internacional de Chicago y tal, entonces parece que nos lo creemos más, porque explica cosas simplemente muy básicas, es decir, explica cómo en un momento de crisis financiera brutal, en Chicago, la gran diferencia entre dos barrios relativamente similares en índices de pobreza, en exclusión y tal, la gran diferencia fue el que uno contaba con estructuras comunitarias muy potentes vinculadas a los centros cívicos, y el otro, en cambio, tenía un nivel de fragmentación social muy claro, ¿no? Uno pudo resistir mucho mejor, ¿no? esa crisis, ¿no? Que significó la crisis financiera, gracias a que tenía esta especie de amortiguador, ¿no? De amortiguador que significaba el hecho que la gente pudiera, simplemente se conocía, se ayudaba y podía, digamos, de alguna manera responder mejor a los retos que significaba esa crisis desde una lógica colectiva y no desde lógicas individualizadas que solamente están pendientes de si reciben o no ayuda del Estado, de la Administración, de alguien que se les ocurra ayudar, ¿no? Lo mismo pasó con la pandemia. Por ejemplo, la pandemia, no sé cómo ocurrió aquí en Bilbao, a mí me tocó como concejal de Educación y Cultura, que era del Ayuntamiento de Barcelona, lidiar con esto, ¿no? Y si os acordáis, pues hubo un momento también que se reabrieron las escuelas. Estoy hablando de casi, empezó digamos, el encierro en marzo, y en junio ya se podía empezar a volver a abrir. Finales de mayo, principios de junio, se podía, con muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, yendo a las clases con menos alumnos, ¿no? Con más distancia entre alumnos, etcétera, las ventanas abiertas, bla, bla, bla. Entonces fue muy importante el que pusiéramos a disposición de las escuelas toda la estructura de centros cívicos, de teatros, de museos, de centros culturales, ¿no? Y las escuelas encontraron fuera de la escuela bibliotecas, ¿no? Encontraron fuera de la escuela espacios donde poder hacer clase y al mismo tiempo beneficiarse también de esos centros. Esto
en algunos sitios, cuando pasó la pandemia, pasó, pero en otros dejó huella. Es decir, que a partir de entonces esa relación se intensificó, se mantuvo, ¿no? Y os podría dar ejemplos concretos en muchos sitios, del CCCB de Barcelona, la biblioteca de Nou Barris, ¿no? Es decir, una serie de sitios en los cuales a partir de aquel momento la articulación escuelas, digamos, centros culturales se generó. Y ahora hay muchos centros culturales de Barcelona que han creado la figura de la intermediación, del intermediador, ¿no? De las personas que trabajan en la intermediación de esos centros con centros educativos, con comunidades, etc., ¿no? Es decir, ¿cómo entendemos que hay una infraestructura pública, que es una infraestructura cívica, donde las escuelas forman parte de ellas y al mismo tiempo las otras partes de esa infraestructura también, ¿no? Educan y pueden contribuir a esa, digamos, de manera digamos, simétrica, ¿no? entre los dos lados. Eso exige, y eso no es fácil, porque digamos, exige un comportamiento de los propios profesores y maestros de la escuela que acepten que no es un palo esto de trabajar con el exterior, ¿no? Porque hay gente que solamente le interesa lo que ocurre allí. Y hay incluso maestros y profesores que les ha tocado aquella escuela, pero viven lejos y por lo tanto no tienen las pautas de relación con el barrio. Por lo tanto, no es algo que salga de manera natural. O sea, si os imagináis que esto sale de manera natural, no es así, ¿no? O sea, esto exige, digamos, entender que el proyecto educativo, del cual habla también la Ley de Educación, debe incorporar esta cuestión del aprendizaje, ¿no? Compartido, ¿no? entre escuela y comunidad. Hay otra película, cito, otra película que a mí me dejó muy impresionado, de Bertrand Tavernier, que se llamaba en francés Ça commence aujourd'hui, Hoy empieza todo, que es una película que debería ser obligatoria en cualquier curso, digamos, de pedagogía, porque explica muy bien que los problemas de la escuela son los problemas de la ciudad y los problemas de la ciudad son los problemas de la escuela. O sea, que no puedes, digamos, poner un arco de detección de metales y de problemas a la entrada de la escuela y que los problemas se queden fuera, porque es inevitable que entren. Entran en las mochilas de cada niño, de cada niña, entran al hablar con cada padre o con cada madre o con cada familiar cuando te toca. Es decir, no hay posibilidad, digamos, de aislar. Por lo tanto, la pretensión de intentar aislar la escuela del entorno es una pretensión baldía, ¿no? No va a funcionar. Y en cambio va a funcionar mucho mejor si comprometes al entorno con la escuela y comprometes la escuela con el entorno, ¿no? Porque entonces no estarás solo como maestro, como profesor, intentando luchar contra los elementos, ¿no? Yo creo que en ese film de Tavernier hay algunas lecciones que creo también significativas, ¿no? Creo también que la idea digamos, de ciudad educadora nos está llamando, nos está insistiendo en la idea de que la educación está en todas partes, ¿no? Lo he dicho al principio, ¿no? Es decir, saber cuál es el núcleo duro de lo que la escuela le toca hacer, pero siempre entender que si consigues aliados para avanzar en ese núcleo duro, mucho mejor, porque el nivel de lo vivido es mucho mejor que lo aprendido, digamos, ¿no? Es decir, que lo vivido es algo muy importante. Y lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, cada vez más se está hablando de la importancia de la experiencia exterior a la escuela, ¿no? Esto depende mucho de los años, de la edad de los niños, de las niñas, de los chicos, de las chicas, ¿no? Pero es evidente que hablar de cómo intervenir mucho más la cultura, por ejemplo, para poner ejemplos clásicos, ¿no? ¿Qué pasa en los países nórdicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en las escuelas infantiles, ¿no? Las llamadas guarderías de manera, digamos, vulgar? Pues ¿qué ocurre de diferencia allí? Pues que a partir de los 3 años, ¿no? O a partir de los 0 años,
la incorporación del arte, de la música, de los elementos culturales es central, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez más se pone de relieve que esa idea de las competencias blandas, que ahora les llamamos, ¿no?, se construyen precisamente a través de procesos de experimentación que van más allá de los ámbitos formales educativos, ¿no? Y eso se consigue mucho a través de experiencias de carácter artístico, musical, cultural, ¿no?, que generan que no hay caminos trazados, ¿no?, en los cuales los niños, las niñas tienen que buscar su propio espacio, ¿no?, su propio rincón, ¿no?, en el cual trabajar. Yo creo y a partir de ese momento, digamos, es permanente la presencia de lo cultural, de lo artístico, de lo musical en todo el itinerario educativo, ¿no? Hoy día, esa diferencia, la diferencia de la gente no es, o sea, si ahora pongo un ejemplo de Barcelona que conozco más, ¿no?, la diferencia entre alguien que sale con el título de bachillerato de la escuela Aula, que es una escuela, digamos, de élite de Barcelona, ¿no?, con la Instituto del Besós, que es el barrio seguramente con más problemas sociales que tenemos en Barcelona, o del Raval, ¿no? Si cogemos esos dos chicos o chicas que salen de ese instituto, salen formalmente con el mismo título. Lo que les diferencia es la mochila cultural que cada uno lleva detrás, que tiene que ver con su familia, con los libros que han tenido en casa, con los viajes que han hecho y también con las clases de música, de piano, de bellas artes, de no sé qué, que han ido, digamos, unos teniendo y los otros no teniendo. Porque al final, ahora lo que está de moda es decir que se ha parado el ascensor social, ¿no?, que la educación ya no sirve como elemento, digamos, para avanzar socialmente. Si has nacido pobre y en un barrio jodido, por mucho que estudies, no vas a salir de ahí. Y en cambio, históricamente, ¿no?, puedo hablar de mí mismo, yo soy el primer universitario de mi familia, ¿no? Claro, entonces yo me acuerdo muy bien de la conversación entre mi hermano mayor, yo soy un hermano pequeño, y mis padres en el año 68, diciendo, yo creo que Joan sí que sirve para estudiar, podría ir a la universidad, ¿no? Y en cambio, pues mi hermano a los 14 años empezó a trabajar, el otro a los 16, ¿no? Entonces, esa idea de ascenso social, de que si tú te esfuerzas puedes llegar, la meritocracia, ¿no?, hoy, digamos, está en duda porque se dice, no, por mucho que te esfuerces, ¿no?, esto es una estafa, no llegas porque es tu punto de partida. Ven, ahí hay un tema clave que es cómo consigues incorporar elementos que añadan valor a esa formación, ¿no? Y ahí es donde todo el tema de ciudad educadora, pero también la idea de vincular, que va muy ligada a los temas culturales artísticos, es central. Claro, no es casualidad que hay un ayuntamiento, digamos, progresista cerca de Barcelona, que se llama Martorell, que ha decidido el año pasado ya que todas las actividades extraescolares son gratuitas y las financia el ayuntamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es el punto de diferencia al final, ¿no? Van a trabajar en ese plan durante 3 o 4 años y van a ver realmente si esto es verdad o no. O sea, pueden ser capaces, porque hay otros ayuntamientos cercanos que no lo hacen, pueden examinar, digamos, a través de métodos evaluativos, hasta qué punto esa opción, ¿no?, que financieramente tiene sus costes, tiene sentido o no tiene sentido. Hay dos ayuntamientos más, Olot o el Prat, que son puntos de referencia centrales en el tema educativo también en Cataluña, donde desde hace muchos años la Concejalía de Educación y de Cultura las ocupa la misma persona. Porque lo que se trata es de trabajar de manera conjunta educación y cultura de manera central desde el principio. Además, entendiendo que la educación no se acaba a los 16 años, ni a los 18, ni a los 23, sino que la educación es algo, como ahora nos insiste la Unión Europea, que ha de durar toda la vida, ¿no? Y las universidades también, estamos hablando de las microcredenciales y de la necesidad de trabajar en esa idea, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo que tenemos que hacer es pensar en términos de cómo articulamos mejor educación, cultura, y yo añadiría ciencia, ¿no? Todos los espacios de ciencia que existen en la ciudad también sería muy importante porque cada vez más
digamos, la vida se va a llenar, se nos ha llenado de tecnología y de ciencia, necesitamos también esa incorporación. Por lo tanto, el mensaje es un mensaje de este tipo. La idea también del aprendizaje y servicio, de la formación dual, es decir, cómo conseguimos que estar en la escuela no significa estar aislado, ¿no? Este es el mensaje constante que estoy lanzando. También en el ámbito laboral o en el ámbito social. El aprendizaje-servicio quiere decir, ¿no?, hacer cosas fuera, en el entorno, en entidades, en empresas, etcétera, donde tú, una parte de tu formación, en un cierto momento, puedas, digamos, complementarla con esa experiencia formativa que luego te va a servir muchísimo. Es decir, cada vez más en los currículums. Antes, si decías que eras voluntario, decimos en Cataluña l'ESPLAI, ¿no? Es, digamos, el trabajo, no sé cómo lo llamáis aquí, el ocio educativo, como los SPLAI. Bueno, pues si ponías que eras voluntario de SPLAI, no lo ponías en el currículum. Ahora lo tienes que poner delante de todo, porque precisamente es una demostración de soft skills, ¿no? de competencias blandas, ¿no? Y lo que está de moda es precisamente el que tú hayas podido, digamos, demostrar que tienes capacidad de innovación, trabajar en grupo, tener espíritu crítico, tener sentido de iniciativa o emprendeduría, que ahora se dice, ¿no? Y eso, ¿dónde se forma? Se forma en espacios que no son los espacios formativos tradicionales, ¿no? Eso es algo que está ahora también cuando está abundando el fracaso educativo, el abandono escolar, todo el trabajo de las segundas oportunidades viene precisamente a través de esto, ¿no? De cómo conseguir incorporar otra vez digamos, al ámbito educativo a través del trabajo, ¿no? y de la constatación que si no tienes buena formación, por mucho que quieras trabajar, tus límites serán muy significativos, ¿no? Cómo conseguir que ese discurso no penetre sobre la base de tu discurso, ¿no?, que vas insistiendo, sino que la propia experiencia te nutra de esa voluntad, ¿no? Los factores vinculados también a la lógica intergeneracional, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Yo diría, y voy acabando, que en la ley del País Vasco, la ley educativa del País Vasco, la reciente ley educativa, se apunta bien. O sea, es muy curioso, yo no lo había visto nunca en ninguna ley, que en el artículo 1 se hable del Consejo Municipal Educativo. En el artículo 1. ¿No? O sea, no en el artículo 60, que luego vuelve a aparecer, sino que ya está apareciendo en el artículo 1. ¿Por qué? Porque se considera, y luego si miras el artículo 60 te das cuenta de ello, que las escuelas, digamos, son un elemento central en la ciudad y que la ciudad es un elemento central para las escuelas y que se trata de construir una autoridad, en el sentido de autoritas, ¿no?, colectiva, de lo que sería el proyecto educativo de ciudad, ¿no? Porque detrás de eso es la idea es del proyecto educativo de ciudad, ¿no? Cómo articular esas dos cuestiones, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante. Hay una preocupación muy importante también por evitar la segmentación educativa, ¿no?, en la ley. Y eso también la ciudad tiene mucho que decir en esto, ¿no? La ciudad puede hacer aquello de hands-off y dejar que la gente se matricule de donde quiera y dejar que fluya la libertad del mercado, o puede intervenir. Puede intervenir de manera positiva, evitando que haya escuelas gueto y escuelas búnker y generar, digamos, dinámicas distintas. Nosotros, mientras yo era concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, teníamos muchos problemas de segmentación en algunas plazas, seguimos teniéndolo, pero hemos mitigado en parte esto utilizando un sistema de Big Data, básicamente, muy sencillo, que es cuando tú abres el periodo de matriculación en la ciudad, sabes que los últimos que se van a enterar de que se ha abierto el periodo de matriculación son los que acaban de llegar o los que tienen dificultades para llegar a fin de mes o los que tienen muchas otras preocupaciones que preguntarse. Y en cambio las familias que están muy interesadas y están muy activas en el ámbito educativo, el primer día ya van a ir a matricularse y ya incluso se organizan entre ellas, ¿no?, Radio Macuto, para decir cuál es la que está mejor, el instituto que está mejor, la escuela que está mejor. Bueno, lo que hicimos fue mezclar datos del catastro, digamos, del catastro municipal, ¿no?, de
¿cómo se llama? No es el catastro, es el padrón. Datos del padrón municipal, viendo qué familias ya habían llegado en el último año, con datos que teníamos, digamos, individualizados también y anonimizados por parte de la agencia tributaria sobre índices de renta, digamos, por barrios, y a esas familias, una semana antes de abrir la periodo de matrícula, les decíamos qué escuela se les había asignado. Podían ellos decir que no querían esa escuela, que querían otra, pero de entrada ya tenían una plaza. Y además eso permitía que las escuelas concertadas, que normalmente, digamos, si dejabas que el libre mercado funcionara, siempre acababan teniendo todas las plazas llenas, tú les podías pactar con ellas que reservaran 6 plazas, 4 plazas, 5 plazas, y evidentemente se las llenaba porque se las llenaba anticipadamente. Ha bajado un 13% el nivel de segmentación y de segregación educativa en la ciudad, ¿no? Utilizando ese instrumento, que es un instrumento tan simple, que es el de no obligar a la gente que se matricule en una escuela, porque eso la familia podía decidir no matricularse. Pero, digamos, se les asignaba esa escuela cerca de su domicilio, intentando evitar que el funcionamiento del libre mercado generara lo que sabemos que acaba generando, porque todo el mundo habla mucho de convivencia y de que le gusta convivir con todo el mundo, pero también es cierto que todo el mundo quiere estar con la gente con la cual se le parece más, y los dos elementos son naturales. Por lo tanto, si tú quieres, aspiras, como dice la ley, a que eso, digamos, no esté en contra del convivir, ¿no? Saber convivir, pues se trata de organizar las cosas para que esto pueda funcionar, ¿no? Bien, me estoy pasando de tiempo, pero creo que más o menos los puntos que quería tocar los he tocado. Quedan unos minutos para plantear alguna pregunta si así os apetece. Muchas gracias. Pues quedan unos minutos para plantear algunas preguntas, si os apetece. ¿Quién se atreve con la primera? Me cago. Nadie se atreve con la primera pregunta. Ni siquiera Carmele. Vale, la haré yo en ese caso y además un poco en función de lo último que estabas comentando, además de cómo hacer frente desde el ámbito municipal a la segregación educativa. Has planteado lo de la información. Uno de los temas además que se ha planteado muchas veces es lo de las oficinas de información municipal. Ahí se trabajó algo, sí. ¿Cómo lo ves? Si realmente pueden llegar a funcionar o no, o en qué sentido. Bueno, de hecho la ley me ha sorprendido porque habla incluso de que ese Consejo Educativo Municipal podrá trabajar desde el punto de vista de fijar las áreas urbanísticas en las cuales se apliquen los criterios de matriculación, he entendido yo. Que eso es... De forma consultiva. Bueno, pero es muy importante, porque incorporar eso da pie a que se pueda trabajar. Las oficinas en Cataluña nacieron hace ya años, cuando se constató que esto era importante, ¿no? Que si dejabas que la cosa fluyera, no fluía como querías. Entonces empezó a crear estas oficinas donde facilitaban esto. Pero al mismo tiempo se generaron también problemas a la hora de trazar las fronteras, ¿no? De trazar las áreas en las cuales se les daba más puntos, ¿no? A las familias en relación al área en la cual se querían matricular. Entonces yo creo que allí es donde se trata de tener... También al mismo tiempo de experimentar, o sea, no se va a conseguir el resultado desde el minuto cero, ¿no? Y también se trata no solamente de fijar áreas, sino también de mejorar aquellas escuelas que sabes que tienen tendencia, es decir, cambiar, digamos, los equipos, invertir, ¿no? Por ejemplo, se hizo un plan de barrios que fue muy importante porque
le dio mucha potencia a algunas escuelas que habían sido históricamente, digamos, más rechazadas o menos consideradas, ¿no? No sé si aquí se ha dado el caso, ¿no? Allí, por ejemplo, algunas escuelas decidieron, de primaria, fueran llamadas escuelas instituto-escola. El instituto-escuela quiere decir que tú mantienes a la persona hasta el final del instituto y no generas el salto de la escuela al instituto o como elemento obligatorio. Y esas institutos escola se les dio un proyecto, o algunos de ellos tenían un proyecto vinculado con el barrio. Por ejemplo, si estabas en Nuevos Barrios, donde hay un circo muy famoso, pues ese instituto tenía vinculación con el circo. Y tenían entonces como proyecto educativo durante todo el ciclo, el circo, con todas sus múltiples variantes, ¿no? O en otro caso, pues fue el tema de ciencia, ¿no? Era un instituto escolar vinculado a los elementos de ciencia, ¿no? Porque tenían al lado pues, el Museo de la Ciencia, ¿no? O sea, cómo generar un valor añadido a algunas escuelas que han sido consideradas escuelas, digamos, no deseadas, cambiar el chip, ¿no? Y conseguir que esas escuelas empiecen a tener un valor por sí mismas, ¿no? Y evitar esa especie de consolidación, ¿no? Ser muy activos. No siempre el sistema lo permite, ¿no? Allí tenemos la ventaja en Barcelona que tenemos un consorcio educativo que es Generalitat y Ayuntamiento. Y por lo tanto trabajamos juntos, el 60% la Generalitat y el 40% el Ayuntamiento. Claro, en otras zonas, en otras ciudades, por ejemplo, si vas a Hospitalet o Granollers, entonces allí es la Generalitat con el Ayuntamiento, pero cada uno con su lado, la inspección, el responsable, ¿no? Y no hay un sitio en el cual trabajes junto, ¿no? Ese tema, ¿no? Pero bueno, también eso son iniciativas que el propio ayuntamiento también puede hacer invirtiendo cuando pueda, trabajando más con el entorno. Bueno, esto es difícil hablar genéricamente sin hablar de un caso concreto, ¿no? Pero... Y en cuanto a los proyectos educativos, porque no sé si se va a atrever a hacer la pregunta, pero como sé que la tenían hecha, en cuanto a los proyectos educativos de ciudad, ahí ¿qué se puede avanzar? Porque sí que recuerdo en el artículo este que hacéis el balance de los 15 años de proyectos educativos educativos de ciudad en Cataluña, que decíais además que igual que uno de los temas menos desarrollados era igual el que tenía que ver con las políticas de inclusión y con hacer frente a la segregación. Entonces, desde ahí, ¿qué se puede hacer desde los proyectos educativos de ciudad? ¿O qué ha funcionado mejor y qué no ha funcionado tan bien? Bueno, es que es la parte más complicada porque es lo que decíamos antes, ¿no? La tendencia natural de la gente es intentar ir a una escuela que se parezca a lo que tú eres como familia o lo que tú consideras como tal, ¿no? Y eso es una tendencia que si dejas que esto fluya sin más, pues te vas a encontrar con una situación de segmentación, porque no es verdad que toda la gente tenga la misma información. O sea, la hipótesis de mercado es, ¿no?, que si todo el mundo puede matricularse donde quieras, pues ya está, ¿no? Pasa que hay gente que está enterada y que sabe y que se preocupa, incluso cambian de barrio para poder ir a la escuela, porque esto pasa. Es decir, cambian de barrio para poder tener acceso a más puntos para poder matricularse en la escuela y tal. Y hay otra gente que, imagínate si puede cambiar de barrio, ¿no? Por lo tanto, o tú trabajas desde una manera proactiva y sabiendo que estás yendo a contracorriente, digamos, sobre todo de las élites, ¿no?, que tienen también más voz, porque también la gente que está con más dificultades tiene menos voz. Y la gente, en cambio, que tiene más voz es la gente que tiene más recursos para poder hacerse oír, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, la escuela, en las guarderías, en las escuelas Bressol, de 0 a 3, que es una competencia municipal, nosotros incorporamos un cambio que era que se pagaba en la escuela en relación al nivel de renta. Bueno, esto provocó un escándalo terrible. ¿Por qué? Porque resulta que de golpe y porrazo, pues la gente que le tocaba pagar 100 euros, que era la tarifa, o 150, tenía que pagar 200. Pero en cambio muchísima otra gente que no se quejó ni se quejaba porque ya no había podido ni acceder, entraban pagando 50 euros, ¿no? Los de 50 euros, o sea,
Esto ya se sabe desde el Príncipe de Maquiavelo. O sea, cuando tú quieres innovar, los que se van a beneficiar de esa innovación aún no saben que se van a beneficiar de esa innovación y por lo tanto no salen a la calle, digamos, dando saltos de alegría. En cambio, los que se van a ser perjudicados por esa innovación sí que saben que van a ser perjudicados y esos se movilizan. Por lo tanto, tienes follón siempre. Y en cambio, luego al final resulta que has conseguido que mucha gente que no podía entrar en las escuelas Bressol pudiera entrar. Y esa gente que sí que podía pagar, pero que era un coste para ellos de entrada, pues se han quejado, ¿no? Entonces, tú has de ser capaz de entender que no siempre digamos, la voz, ¿no? La resistencia es lo que te explica, digamos, el beneficio de esta historia, ¿no? Por lo tanto, el proyecto educativo de ciudad es un instrumento abierto. Tú le puedes incorporar aquello, y es evidente que no puede ser lo mismo hacer el proyecto educativo de ciudad, claro, yo me conozco más Cataluña, pues de Matadepera, que es el municipio con más nivel de renta de toda Cataluña, que de Sal, que es un barrio de Girona donde el 70% son inmigrantes, o del Raval, ¿no? donde hay un instituto que se hablan 85 lenguas, ¿no? Pues claro, digamos, allí el proyecto educativo de ciudad tiene que ser distinto. Y yo creo que eso no es... Es decir, claro, hay cosas que sí que son más o menos sistémicas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes trabajar en mejorar la accesibilidad a las escuelas, los caminos escolares, las rutas de bicicleta para llegar a las escuelas. Todo esto genera dinámicas de relación escuela-ciudad que son muy importantes. Los puedes incorporar en el proyecto educativo de ciudad. La vinculación con centros culturales, la idea de salir de la escuela y que lo de fuera entre dentro, ¿no? Eso es algo también, yo creo, sistémico que tiene que funcionar. La idea de generar compromisos entre el exterior y el interior, ¿no? En fiestas mayores, en trabajo, en entidades cívicas, ¿no? Es decir, con la relación intergeneracional, el que la escuela sea vista como un recurso para la ciudad, ¿no? Y por lo tanto que sea utilizada. Esto es históricamente cuando en el sur de Chicago hubo un grupo de policías, mataron a un grupo de negros y quemaron toda la ciudad, lo único que respetaron en esos incendios fueron las escuelas. ¿Por qué? Porque las escuelas eran algo que se consideraba propio, no era el enemigo que se había afincado allí, sino que era algo propio. Ahora últimamente en París quemaron algunas escuelas en las Valías. Por lo tanto, esa idea de hasta qué punto las escuelas forman parte de lo nuestro o es de lo de ellos, es algo que también ahí es donde puedes trabajar con esa idea de proyecto educativo de ciudad, ¿no? Ahora, repito, esto parece muy fácil, pero a veces los primeros que están en contra son los propios maestros, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando incorporas, hay una experiencia muy buena que es Chanfra, que es una institución, digamos, una entidad que trabaja mucho en temas culturales vinculados a educación, que me explicaba la responsable, que ellos trabajan mucho con escuelas y incorporan arte, música, todo tipo de experiencias culturales y artísticas, pero les cuesta mucho que les inviten a la reunión del claustro de profesores, porque los consideran alguien que les reduce las horas de trabajo fuera, pero no porque el incorporarlos al claustro educativo implica generar un diálogo que exige cambios por los dos lados, y esto ya es más difícil. O sea, no podemos tampoco atribuir siempre las culpas al sistema. También nos hemos de mirar nosotros hacia adentro y ver hasta qué punto nosotros somos o no responsables de que esto pueda suceder, ¿no? Pues, ¿alguna pregunta por ahí? A los y las participantes de la mesa redonda también, puesto que luego igual no tenéis opción de hablar con él. Hay una pregunta por ahí arriba, si queréis ahora comentar algo. Bueno, no, uy, sí, suena muy fuerte. Nada, que como comentario que estábamos hablando antes del tema de segregación escolar, bueno, el año pasado yo estudié este tema en sociología en la Autónoma, que yo vengo de SICUE, y de Barcelona.
Y había el modelo de áreas múltiples con concertada integrada y básicamente es que si al final hay una segregación urbana, y lo cual también se reproduce en las escuelas, obviamente, la respuesta es, la solución es separar la ciudad no por barrios, sino por zonas, ¿no? O sea, y de esta manera, pues, como que no separas por barrios y tienes más de una opción a escoger más de una pública o concertada y eso. Sí, o sea, allí en Barcelona tenemos 10 distritos y 73 barrios, ¿no? Los distritos son más o menos similares, no similares porque hay algunos más grandes que otros, pero los barrios son muy distintos en cuanto a número de personas. Se trabaja más bien con distrito, que es más... O sea, a veces hay dos opciones, digamos, yendo a lo más amplio. Ir a acotar mucho y hacer zonas muy pequeñas, con lo cual ya atribuyes casi directamente, ¿no?, la escuela a la gente que vive en aquel barrio, y esto genera muchas reacciones, ¿no? Es muy difícil, digamos, mantener esa implementación porque restringes muchísimo la libertad de opción, que también es algo que está inscrito en la Constitución, etcétera, etcétera. Y la otra hay opciones intermedias, y la otra opción es una opción de distrito, con lo cual eso, digamos, amplía muchísimo las posibilidades, ¿no?, de elección y te permite también trabajar con los niveles de compensación, ¿no?, mayores, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Es decir, que esto se tiene que probar. En Barcelona se han probado las dos cosas. Se han probado la estructura de zonas muy pequeñas y ahora últimamente se están en las opciones grandes, ¿no?, porque permiten más flexibilidad. Pero en cambio, lo que os he explicado de eso que se hace la matrícula previa, digamos, reduce los procesos de segmentación, porque partes de la hipótesis que aquellos que menos se enteran son aquellos que más van a sufrir esa segmentación. Entonces, ¿cómo anticipar ese proceso? Porque no puedes partir de la hipótesis que la información está igualmente distribuida, porque no es verdad. Y además, bueno, ya lo sabéis, si vais a un barrio rico, pues el nivel de pluralidad de los comercios, de lo que puedes comprar, es enorme. Si vas a barrios pobres, las opciones se restringen enormemente. Pues esto también ocurre en otros ámbitos que no son simplemente los del consumo, ¿no? Por lo tanto, la opción de mantener distritos, como dentro de los distritos están también mucha variedad, normalmente, no todos, eso te permite jugar un poco más con la... Pero es verdad, que me lo comentaba antes Miriam, que hay distritos que están muy cargados de escuelas, por ejemplo, religiosas, ¿no?, que han buscado zonas más amplias, con más terreno y tal, y allí hay una descompensación en el número de plazas que ofrecen en relación a los habitantes de ese distrito, ¿no? Y entonces allí se juega en otra liga. Entonces, por lo tanto, tú tienes que de alguna manera penalizar esa traslación, ¿no?, de territorio, y ellos podrán optar siempre en última instancia, ¿no?, porque si no, les estarías haciendo doble su capacidad de segmentación, digamos, ¿no? Y en cambio hay barrios, o sea, ahora, por ejemplo, también a nivel de, no sé cómo está aquí, ¿no?, pero a nivel de concertada pública, en Cataluña en general hay el 70% de pública y 30% de concertada. En Barcelona es 50-50. En Barcelona llegó a ser 60 concertada, 40 pública, y ahora se está equilibrando. Hemos llegado a 50-50. Y ahí es donde, por lo tanto, el papel de la concertada es muy importante, ¿no?, porque ya no es un elemento residual, es un elemento central en el sistema. Entonces tienes que trabajar con ese tema. Apa, bueno, aprovecho, como ha dicho. ¿Está? Sí. Vale, decía que como efectivamente se va a tener que marchar, igual nos vamos a quedar con las ganas. Has comentado que todo esto, el plantear estos proyectos educativos de ciudad, generar estas acciones educadoras, no sale por ciencia infusa, hay que currárselo. Yo veo dos dificultades. Trabajo en la administración pública, en la administración municipal.
Entonces, una es siempre el convencer, el que la parte política, las mandatarias y mandatarios se crean un poco toda esta historia. Ahí tendremos que aprender, no sé, herramientas de seducción para poder convencerles de las valías. Luego, bueno, está el trabajo investigador que hacen y que pueden demostrarlo. Y eso a nivel más político, ¿no? Cómo convencer a los políticos. Pero luego, a nivel técnico, he echado en falta una palabra que surge mucho siempre en esto de ciudades educadoras, que es la transversalidad. A nivel municipal también, ¿cómo convencemos? Claro, aquí estamos los sospechosos habituales y sospechosas habituales, los que trabajamos en educación, nos lo creemos tal, pero ¿cómo le convenzo yo al interventor, a la arquitecta, a la policía municipal, a toda esta gente que nos rodea y que contribuiría a crear esta ciudad educadora? Pues eso, para que se lo crean. No sé, desde tu experiencia, ¿cómo se puede hacer? Si hay que imponerlo con mano de hierro, si hay que... no sé, eso quería dejar. Hay, digamos, hay dos vías, ¿no? Bueno, hay varias vías. Una sería la idea de, digamos, trabajar de manera unitaria en el ayuntamiento, ¿no? Y por lo tanto pensar en términos de lo que conviene al ayuntamiento y por lo tanto tiene que haber una cierta, digamos, ¿cómo llamaríamos? Preocupación política en general para entender cómo quiero que sea la ciudad en la cual estoy. A lo mejor hay opciones políticas que pueden ser favorables a la segmentación. Y por lo tanto, digamos, y además hay a veces configuraciones físicas del propio pueblo que ayudan así, ¿no? Porque se concentra en un barrio, ¿no? Que físicamente está muy separado de los demás, ¿no? O sea, si vais en Barcelona, estoy pensando en Ciudad Meridiana, ¿no? Pues que es totalmente, es un barrio que ya nació como gueto, o sea, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo se multiplica allí, porque incluso físicamente, ¿no? Es muy difícil conseguir que las fronteras sean mucho más abiertas, ¿no? Pero entonces ha de haber una cierta voluntad política de entender que yo lo que quiero para mi ciudad no es una ciudad segmentada, ¿no? Porque si no lo que voy a hacer va a ser reforzar precisamente las barreras, ¿no? Y contribuir y securitizar los niveles digamos, de marginación, digamos, ¿no? Que esto es lo que está pasando en otros sitios, ¿no? Por lo tanto, hay una voluntad, y entonces convertir ese tema en un tema políticamente potente, en el sentido de que mi proyecto, incorporar educación como un elemento central, ¿no? Por ejemplo, Medellín, ¿no? La famosa experiencia de Medellín, que era una ciudad de drogas y de tal primer nivel, el alcalde, que no me acuerdo cómo se llamaba, ahora no me acuerdo, bueno, pues lo convirtió en el ejemplo de ciudad educadora, ¿no? Y en todas partes, todos los letreros eran ciudad educadora, ¿no? Y entonces invirtió muchísimo en centros cívicos, en bibliotecas, ¿no? Y logró, digamos, transformar esta ciudad, ¿no? Es decir, convirtió el problema en oportunidad, ¿no? Y por tanto lo convirtió en un elemento central. Otra posibilidad es hacer experiencia piloto y aprender de las experiencias piloto, ¿no? Que sería otra alternativa. Es decir, no lo tomo como un tal, sino que tengo un problema en un sitio, voy a trabajar en ese sitio y eso va a ser el efecto de demostración, ¿no? Que siempre tiene el problema de decir, bueno, aquí aquello ha funcionado allí, pero porque ha pasado esto y esto y esto, pero aquí no funcionará, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde se trata de aprender. Yo creo que es muy importante para la transversalidad entender que no puede ser solamente un problema de la escuela, tiene que ser un problema, digamos, de los centros culturales, de las bibliotecas, es decir, tiene que haber un nivel, digamos, de, ¿cómo llamaríamos?, de contaminación de esta cuestión. Yo creo que ahora el ámbito cultural, por lo que a mí me consta, es favorable a esto, porque ellos se dan cuenta también de que si necesitan más recursos públicos, tienen que armarse de más evidencias que justifiquen esos recursos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, la idea de conseguir más argumentos para persuadir mejor, es decir, yo no quiero más dineros para mi centro cultural solamente porque vienen unos cuantos, sino porque el centro cultural es un instrumento educativo de primera necesidad y yo voy junto con... Fijaos lo que está pasando ahora con los proyectos de investigación, tanto españoles como o del País Vasco o de la Europa. Todo el rato nos piden transferencia, que incorporemos nuevos actores. ¿Por qué? Porque cada vez más
se entiende que la transversalidad no es algo que es, digamos, una voluntad, es algo necesario. Yo decía antes siempre aquello de la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? Bueno, pues claro, o sea, si vamos por el mundo hablando de nuestra especialidad, pues nunca funcionaremos. Digamos, la sociedad tiene problemas y tenemos que trabajar de manera interdepartamental para poder abordar, porque no es verdad que haya un trozo de sociología, un trozo de ciencia política, un trozo de pedagogía. Los problemas están mezclados. La gente no lo vive diciendo, ahora voy a ir al sociólogo, ahora voy a ir al no, yo tengo un lío, ¿no? Tengo un problema, ¿no? Y el problema está mezclado con muchas cosas, ¿no? Y eso políticamente es lo que creo, y sobre todo en las ciudades. Si las ciudades no son capaces de hacer transversalidad, que el Estado no lo haga, esto ya lo sé, pero si las ciudades no lo pueden hacer, es que esto es central. Ya sé que la tendencia no es esta, o sea, lo sé perfectamente, pero digamos, yo unifiqué cultura y educación y ahora se han vuelto a dividir. Ha venido otra gente en Barcelona y la han vuelto a dividir. Pero creo que por ejemplo, hay un programa muy bonito en los institutos en Barcelona que se llama En Residencia, que es que tú invitas cada año a un artista a que esté todo el año con un grupo del instituto trabajando en un proyecto artístico. Eso cuesta 10.000 euros al año. ¿Es mucho o es poco? No sé. Entonces, esa persona recibe un salario de 1.000 euros al mes para ir, y hay 1.000 euros, son 9 meses, y 1.000 euros para la coordinación y tal, y para gastos, y esa persona está trabajando con un grupo durante todo el año, y al final de año muestra esto, ¿no? Ha habido pintores, y entonces además los artistas están contentos de hacerlo. Esta chica que ganó el premio de cine, Carla, ¿cómo se llamaba? Bueno, ha hecho varios, o sea, se hace cine, se hace pintura, se hace arquitectura, ¿no? Empezamos con 10 institutos y ahora hay 43 institutos en Barcelona que hacen el programa de En Residencia. Bueno, empezó experimentalmente, entonces se vio que esto tenía sentido y entonces, claro, por ejemplo, algunas de las experiencias de este programa en Residencia es hacer un documental sobre las tiendas de toda la vida del barrio. Entonces se van a las tiendas de toda la vida del barrio, entrevistan a las personas, luego invitan a las personas que vayan a la escuela cuando se hace la exposición. Es decir, utilizas un instrumento que es formativo y al mismo tiempo articula, ¿no? Es decir, está saliendo un poco de lo habitual, ¿no? Pero también exige que no solamente que haya un artista, sino que haya una maestra o un maestro que esté todo el año con ese curso, digamos, trabajando con... Por lo tanto, exige un esfuerzo también del equipo, digamos, docente de la escuela, ¿no? Yo creo que tienen que tener su tiempo también, ¿no? Tener su tiempo, efectivamente, les vamos a dejar sin tiempo a los de la mesa redonda, por lo tanto, pues acabaremos aquí. Muy bien. Muchas gracias. Que ricasco, Joan. Gracias.